Vale. Bueno amigos, venimos a hablaros del concepto de unidimensionalidad. Somos Omar Beckers, Juan González y Pau Soldevila. A ver, exacto. Una pequeña introducción a esto de la unidimensionalidad. ¿Qué es esto de la unidimensionalidad? Bueno, pues este supuesto está implícito en la mayoría de los test. Y el problema fundamental es el de probar dicho supuesto. Y en psicología solemos usar, como ya veremos, el análisis factorial para comprobar que existe. Lo ideal sería que la unidimensionalidad, para la unidimensionalidad, que el primer factor explicara el 100% de la varianza explicada. Pero esto no es posible, como es lógico, porque un test, o sea, lo ideal sería que un test solo midiera un rasgo, pero no es posible. Entonces se convierte en una cuestión de magnitud, de grado, ¿no? De graduación. Lo que buscamos es cuanta más varianza explicada, más graduación de unidimensionalidad, como posteriormente veremos también. Vale, hay distintas definiciones, ¿no?, de unidimensionalidad y pues han clasificado según distintas teorías, como los patrones de respuesta, las teorías de rasgo latente y la consistencia interna. Vamos a ver algunos ejemplos. Los patrones de respuesta. Según este enfoque está basado en teoría en Goodman, ¿no? Ya lo conocemos de otros temas. Y los ítems que componen un test, según este, deberán acomodarse a la escala perfecta. ¿Qué es esto de la escala perfecta? Pues que si un sujeto posee una cierta cantidad de rasgo, ¿no?, una cierta cantidad de aptitud matemática, pues acertará todas las preguntas hasta ese grado de magnitud, hasta ese grado de rasgo, hasta esa magnitud de rasgo. Luego otras definiciones son las basadas en la teoría de los rasgos latentes, ¿no? Pero bueno, bueno, no son muy interesantes, podéis leerlas aquí si queréis, pero no son muy interesantes para el ámbito de psicología. Las que sí que son destacables son las definiciones basadas en la consistencia interna. Es decir, que dan por hecho que existe un único rasgo y que se subyace a las respuestas de los sujetos a los ítems. Esta definición puede parecer un poco abstracta, pero bueno, ahora con la evaluación nos centraremos. La evaluación. Para evaluar, en psicología, lo más utilizado, más adecuado, es los índices basados en el modelo factorial. Lo que comúnmente se llama el análisis factorial, ¿no? Y bueno, esto dice que estos índices establecen que si un conjunto de ítems es unidimensional, si mide un solo rasgo, al ser sometidos al análisis factorial, el resultado debe ser un único factor, obviamente. Y bueno, esto es muy interesante porque los programas comunes de estadística y de psicometría, como el SPSS, pues cuentan con instrumentos, cuentan con herramientas para analizar estas cuestiones. Como ya hemos comentado, lo ideal es que el primer factor explique una cantidad de varianza, pero ¿cuánta varianza ha de explicar este primer factor? Pues este criterio conlleva un criterio subjetivo, es un criterio totalmente subjetivo. Y bueno, hay distintas teorías, como a continuación vamos a ver. Se obtienen lo que son los valores propios, que es una tabla que nos dice cuánta varianza explicada se lleva cada factor. Es como si tuviéramos una manzana y llega el primer factor y le da un mordisco, y ese mordisco, pues claro, se lleva lo más que pueda, ¿no?, de la manzana. Luego llega el segundo factor y da otro mordisco a la manzana. Le da el mordisco más grande que puede, se lleva otro tanto por ciento a la manzana, un 12%, por ejemplo. Y bueno, en psicología, pues destacar dentro del análisis factorial el método Varimax, que es lo que hemos dicho, que cada factor se lleva la mayor cantidad de varianza posible. Y en psicología concebimos que primero tiene que llevarse por lo menos el 25% de la varianza para considerar que es unidimensional. Hay otros autores que consideran que tiene que ser esta varianza explicada al menos del 40% para que haya un responsable fundamental, pero bueno, como hemos dicho, es un criterio subjetivo. Y bueno, eso, en el método Varimax pues se estudia la tabla de saturaciones, se eliminan aquellas con una saturación baja y se vuelve a hacer
y se espera que al final salga que el primer factor aglutina por lo menos el 25% de la varianza. Si no, pues estaríamos violando el supuesto de unidimensionalidad. Es decir, no se cumpliría este supuesto. Esperamos que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues podéis consultarnos o a los profesores de la materia.